Russell, puedes comenzar con tu presentación. Quiero recordarles algo que hemos dicho en el pasado. Hay 4 tipos de predicadores en nuestra iglesia. Primero están los que predican errores detestables. Y de ellos hay muchos en la actualidad, que envenenan a nuestra gente hasta la muerte. Luego están aquellos que no predican la verdad, ni tampoco error, sino que predican un evangelio social. Ellos matan de hambre a nuestro pueblo, y aún así escucho personas que se atreven a decir, al menos no predican error. ¿Qué estándar tan desagradable es tener esta expectativa de los ministros adventistas? No debemos sentarnos a escuchar sermones llenos de bla, 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 que no presentan la verdad. Pero luego está un tercer grupo, que aparentan ser tan nobles porque ellos presentan la preciosa fe adventista del séptimo día. Y nuestra gente parece estar contenta con estos pastores. Pero quiero decirles que ellos están muy cortos con respecto a su deber. Permítanme leerles del Conflicto de los Siglos, página 591. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Ahora, el contexto de esta cita es sobre condenar el error. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero, presten mucha atención a este pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Si su pastor está predicando la perfecta verdad, pero no está condenando los errores, está quedando muy por debajo de los requerimientos de Dios. Es por eso que hemos presentado esta mesa redonda. Nunca se conformen con solo oír la verdad. Nuestro pueblo debe ser advertido. A Jeremías se le pidió que no minimizara ninguna palabra. Así que por eso hubo grandes palabras de condenación señalando el error en la iglesia de Dios. Muchos dicen que hay presentaciones de televisión con estos temas de la verdad. Bien, puede decirse que la escuchamos, y ustedes también. Pero en esas presentaciones no es posible presentar el error, porque se esparcen por todo el mundo. Quiero que ustedes entiendan que no debemos conformarnos solo escuchando la verdad que se presenta, porque gran número de personas de la congregación puede seguir siendo engañado. Quiero avanzar y hablar de cuán rápido estamos dirigiéndonos hacia Roma. Esta es una cita del pastor senior David Van Den Berg, pastor experimentado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Kettering, Ohio, quien se atrevió a decir esta declaración que fue publicada en el diario de Dayton, 10 de septiembre de 1996. Esta es la dirección en camino a Roma por donde estamos en la actualidad. Esto es lo que dijo este pastor. Le iré citando el texto. Los adventistas reconocen a los católicos como hermanos cristianos. Compartimos con ellos la vasta mayoría de las doctrinas cristianas.
Yo digo, entonces compartimos con ellos el estado de los muertos, la verdad del santuario, el bautismo de infantes, la adoración de María, el purgatorio, la evolución, el limbo, oración por los muertos, penitencias, idolatría, canonización de humanos, su domingo, su Eucaristía, la confesión, la Inmaculada Concepción de María, la infalibilidad del Papa, la imposición de la fe mediante la Inquisición, los así llamados 7 sacramentos, el pecado original y la alteración de los 10 mandamientos. Déjenme decirles que apenas he empezado a mencionar una de las pocas diferencias, ¿no creen? De la verdad que nosotros tenemos, esta no comparte ni un solo átomo con los católicos romanos. Y ellos tienen sus sacerdotes que son sus intercesores, y los santos y María. Ellos no tienen un mediador como Cristo. No tenemos el mismo Salvador como lo tiene la Iglesia Católica Romana. Quizás usen los mismos nombres, pero en su caso son demonios. El Dios que presenta la Iglesia Católica Romana es un diablo. El Salvador que presentan es un demonio, y el Espíritu Santo que ellos presentan es un demonio, porque su Espíritu no es el que los guía a toda verdad, sino el Papa. Su infalible Papa es el que los guía. Así que no dejes que nadie te diga que compartimos la misma deidad con la Iglesia Católica Romana, porque solo compartimos los nombres. Ellos han traído los caracteres satánicos y les han dado los nombres santos de Dios. Quiero leerles sobre el tío Arthur. Cuán engañoso se convirtió ese hombre. Si te hubieses correspondido trabajar para Sign of the Times durante los años 1962 y 1965, y te hubiese tocado ser el representante durante el Concilio Vaticano II, te aseguro que esto te habría causado un impacto. Y debo decirles que quedé en shock con las conclusiones a las que llegó Arthur Maxwell, el hombre del cual leí las historias para dormir cuando era un niño. Esto fue lo que dijo. Él estaba tan enamorado de la Iglesia Católica, porque él acostumbraba a atender las conferencias de prensa cuando le tocaba a un sacerdote católico. Imaginen la situación. Él dijo, después de haber hecho un par de preguntas, imagine mi emoción cuando el sacerdote católico que presidía la conferencia, volviendo a mí, dijo, Maxwell, the Signs of the Times. Oh, hermanos, sabía que había llegado el momento. Oh, enfrente de la prensa mundial, del tiempo y de la vida, y él pudo distinguirnos. Eso fue muy bueno. Eso hizo mucho bien a mi alma. Al decir Maxwell, Sign of the Times. ¿Cuáles fueron las conclusiones de Arthur Maxwell? Debemos repensar nuestro acercamiento hacia nuestros amigos católicos romanos. ¿Cómo podemos rechazar una mano tendida y llamarnos cristianos? ¿Cómo podemos decir que ellos pertenecen al anticristo cuando demuestran gestos cristianos muy lindos? Eso lo dijo en una presentación en la Universidad de Loma Linda, después de su regreso del Concilio Vaticano II. Y luego expresó agnosticismo, porque él dijo, y voy a citar textualmente de nuestro libro que tiene una porción amplia sobre su declaración, expresó agnosticismo al respecto de si la Iglesia Católica Romana, como él dijo, había avanzado. Él percibió que habían dado un buen paso y cuando se le preguntó si creía que seguirían avanzando, él respondió, no lo sé.
Pero hermanos y hermanas, Russell, Ron Spear y Colin Standish sí lo sabemos. Porque voy a leerles textualmente Apocalipsis 20:10. Dice hablando de la gran conflagración al final del milenio. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia. ¿Quién es la bestia? La Iglesia Católica Romana. ¿Entonces volverá ella nuevamente a la fe de Dios? No, sino que va a arder con Satanás. Pudiera continuar. El pastor Brunsma, que lo mencioné en otra oportunidad, afirmó que Roma había cambiado. Y esto es lo que escribió en la revista Spectrum. Tengan en cuenta que se los estoy leyendo de fuentes documentadas citadas en este libro. El doctor Reinder Brunsma, en aquel entonces secretario de la División Transeuropea, que abarca una gran cantidad de naciones de Europa y algunas en el Medio Oriente, incluido Pakistán, ese hombre dijo esto. Los principales escritos de la hermana White sobre el catolicismo romano datan de la década de 1880 y 1890. Por lo tanto, se originaron en un clima de afianzamiento adventista al respecto de la amenaza católica y la eminencia de los eventos pronosticados por décadas. Una vez ella codificó esos puntos de vista, se volvió virtualmente imposible reevaluarlos críticamente sin cuestionar su autoridad profética. 3 veces, él se lamenta que la hermana White haya dicho concretamente la visión del papado. Queridos hermanos y hermanas, cuando en 1884 la hermana White escribió la primera edición del 4º volumen del Espíritu de Profecía, el papado era un desastre. El protestantismo se había cansado. Incluso muchos adventistas habían dejado de decir que el papado tenía el papel principal al final del tiempo, porque el papado estaba totalmente destruido. Giuseppe Garibaldi vino con un ejército y quitó todos aquellos estados papales, y el Vaticano se convirtió en un diminuto suburbio en la ciudad de Roma, en el Reino de Italia. Eran nada, estaban acabados, y toda la cristiandad estaba al día con ello. Pero hubo una mujer que desafió toda la evidencia absoluta de su tiempo, que creyó que la herida mortal que fue infligida en el año 1798 sería sanada. Ni siquiera vivió para ver la sanación de la herida mortal. Pero lo que escribió se ha cumplido hasta hoy, porque hoy el papado es la nación más poderosa en la tierra. No crean ustedes que son los Estados Unidos. Ellos vienen de cerca en segundo lugar, pero el poder está en el papado, porque tiene el mejor y más grande sistema de inteligencia en el mundo. Tiene a los cardenales, y ustedes tienen un gran número de ellos en esta nación, y lo saben muy bien. De hecho, tienen uno aquí en Washington, uno en Nueva York, en Los Ángeles, y pudiera seguir. Y luego tienen arzobispos y obispos, sacerdotes, y su Corte Suprema está llena de católicos. Los también llamados países protestantes del mundo son un desastre. ¿Pueden darse cuenta que incluso en Australia estaba de regreso de un campamento de la ciudad de Perth, al extremo oeste de Australia? Era un domingo y tomé un periódico llamado El Australiano, que es el más prestigioso y difundido en Australia. Y este periódico decía lo siguiente sobre el gobierno australiano.
Nuestro primer ministro era anglicano, lo que es equivalente a un episcopal en Estados Unidos. Acostumbramos a llamarle la Iglesia de Inglaterra. El periódico decía esto: en términos simples, el pleno del Partido Liberal, que era el partido regente, que por cierto no es liberal, sino el más conservador, equivalente al Partido Republicano. No olvidemos que hay muchos adventistas que piensan que los partidos de derecha, como el Partido Republicano de Estados Unidos, es una respuesta de Dios. Déjenme decirles que son más bien los partidos que nos llevarán a las leyes dominicales. Habiendo dicho esto, el diablo puede usar estos partidos y también a los partidos de izquierda, pensamiento liberal. De cualquier manera, o será el uno o el otro, o ambos, muy probablemente. Volviendo al hilo, el periódico decía esto: en términos simples, el pleno del Partido Liberal, con esto se refiere a la totalidad de los miembros de la Cámara Representativa más los representantes del Senado. Decía, aproximadamente 2/3 de ellos asistieron a escuelas católicas romanas. Uno de los líderes del gabinete, y saben que nosotros usamos el sistema inglés, los miembros del gabinete tienen que ser parte de la Cámara de Representantes. No trabajan separadamente como lo hacen en Estados Unidos. Uno de estos líderes pasó 7 años preparándose para el sacerdocio. Uno de estos líderes pasó 7 años preparándose para el sacerdocio. Era nuestro ministro de salud para aquel momento. Y hace unos años atrás, él se jactaba del aumento de la catolicidad del primer ministro John Howard. Y luego nuestro ministro de Defensa era también un católico devoto. Y podríamos seguir. Nos pasa tal como ustedes al respecto de la ignorancia de vuestra Suprema Corte a la fecha. 6 católicos de 9. Nosotros seguimos la misma línea. Estamos al tanto de lo que ocurre en nuestro país, al igual que ustedes, porque nosotros también sabemos de profecía. You see, we do follow in Australia, at least a few of us do, what's happening in this country because we know prophecy. And in Australia, en Australia, a finales de los 90, se reveló que lo que nosotros llamamos la Alta Corte de Australia, que es el equivalente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual tiene 7 jueces, 6 de ellos han provenido de escuelas católicas romanas. Ahora, eso no es coincidencia. Déjenme decirles que el servicio público, el judicial, el cuerpo legislativo en Australia están controladas por católicos romanos, aunque son minoría de lejos en nuestro país. Les daré un ejemplo. Cuando tenía 21 años, trabajé en el departamento de suministros. Era un empleado de grado básico en el servicio público civil en Australia. Entré a conocer al hombre que era jefe en el área donde yo estaba. Era una gran oficina abierta, ¿saben? Más grande que el salón donde estamos ahora. Su apellido era Harris. En 1950 se acostumbraba a saber que una persona de apellido O'Donnell, Hugh, Kelly o estos apellidos irlandeses eran normalmente católicos. Pero él no era irlandés, según su apellido. La primera pregunta que me hizo fue la siguiente. ¿A qué colegio asististe? Le dije que asistía al colegio adventista de Newcastle y se vio sorprendido.
Y desde unos 3 escalones arriba de donde él estaba, el director del departamento, un hombre de 50 años, se levantó y dijo, ¿escuché bien? ¿No eres un Mick? Mick es una palabra australiana usada para determinar a los católicos. Muchos los llaman hijos de Michael o Miguelitos. Es un apodo por Michael. Dijo, ¿no eres un Mick? Dije, soy un adventista del séptimo día. Dijo, alabado sea el Señor. Eso significa que ahora somos 3 protestantes en esta amplia sala. Puede imaginarse, tenía 21 años. Simplemente pude haberme encogido. Esa fue mi introducción a trabajar en el servicio público de Australia. Pero hermanos y hermanas, todo ya está armado. Pero nuestro pueblo está ciego. Los líderes de nuestra iglesia se han enceguecido. Podría seguir y seguir. Hay muchas evidencias de que estamos ciegos acerca del catolicismo. Y ahora los estamos proclamando desde las montañas. ¿Se dieron cuenta que en Australia, cuando murió el Papa Juan Pablo II, el 2 de abril del año 2005, el editor de nuestra casa editora del Sur Pacífico tuvo una oración por los católicos? Ahora, no me malentiendan. Es válido orar por los católicos, porque son gente buena y para que el Señor los traiga a la gloriosa luz de la fe. En eso no hay nada malo. Pero resulta que él oró por la prosperidad de esta iglesia. Pero les digo que ella nunca prosperará. La Iglesia Católica nunca prosperará. ¿Pueden imaginar lo que significa que este editor haya escrito aquello? Lo siguiente es aún peor. El año 2006 tuvimos un editorial en el Registro del Pacífico Sur. Creo que lo he mencionado antes. En los años 70 se consideraba a los rockeros del punk como rebeldes sin causa, personas que eran muy escandalosas y toda esa clase de cosas en Inglaterra. Este editor escribió poco tiempo después de la muerte del Papa Juan Pablo II lo siguiente: de la manera como considero a mi Dios, creo que Él es un punk. Esto es una blasfemia. Saben, cuando mi esposa y yo leímos aquello, estábamos tan consternados que simplemente caímos sobre nuestras rodillas y nos disculpamos en nombre de la Iglesia de Dios en Australia por la blasfemia contra el Dios de los cielos. ¿Apenas estamos en una ligera apostasía? Déjenme decirle, mis queridos hermanos y hermanas, que eso sería muy ignorante y muy malvado decirle eso a nuestro pueblo, que estamos apenas en pequeña apostasía. Ahora, tenemos personas que dicen que debemos callarnos con respecto a estos asuntos, pero aquellos que no han escuchado las presentaciones anteriores, no vieron el texto que les leí de Elena de White en El conflicto de los siglos, página 606, donde ella dice que debemos sostener la verdad de Dios y que debemos primeramente condenar el error. Lo dije en mi sermón y lo vuelvo a repetir. Hay 4 tipos de predicadores en nuestra iglesia en la actualidad. Los que predican errores blasfemos, y hay muchos de ellos. Hay quienes no predican errores sino historias o evangelio social. Y hay muchos que se sienten satisfechos con ese tipo de predicación. Eso es impresionante. Luego están los que predican las verdades específicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se satisfacen con ello. Así de maravilloso como suena. Es por eso que debemos ser cuidadosos. Y escucho muchas personas diciendo,
oh, lo que escuché en televisión está muy bien, están predicando la verdad, y de hecho, bien pueden hacerlo. Pero están siguiendo el mandato de Dios de primero señalar el error para que la gente no sea engañada por fábulas ingeniosamente ideadas. Lo dejaré hasta aquí. Le estoy quitando tiempo a mi hermano. Colin, por favor, llévanos a la conclusión. Estamos agradecidos que ustedes hayan dedicado su vida para investigar estas cosas y traerlas delante de nuestro pueblo en esta maravillosa presentación que están llevando a cabo en los 50 años de apostasía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adelante, Colin. No tenía idea de que mi hermano iría por esa dirección. Es increíble que lo que tengo aquí está precisamente en la misma línea. Eso es lo que pasa cuando tenemos los mismos genes, puesto que afecta a tu cerebro. Creo que el Espíritu Santo se mueve a su manera. Voy a leer una declaración bien conocida del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, página 426. Cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Estamos en ese tiempo en la actualidad, donde nuestro gobierno está inclinándose por encima del abismo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Fue sorprendente cuando un presidente bautista de los Estados Unidos fue a Roma a reverenciar al Papa. Y eso fue lo que hizo Jimmy Carter durante su administración. Pero esta situación empeoró durante el mandato de Ronald Reagan. Y como mencionamos hace un momento, no importa quién esté, sea demócrata o republicano. Es decir, ambos van en la misma dirección. Y mencioné anteriormente que existen archivos papales en el liderazgo de este país, archivos papales en Gran Bretaña, en Australia. Claro, cada uno de ellos tiene líderes protestantes. Porque si los católicos quieren llevarse bien con un país, colocan a un protestante como presidente o primer ministro, pues harán un trabajo ampliamente mejor que un católico en conducir el carruaje, porque temen perder el voto católico. Ese es el asunto. Temen perder el voto católico. Y ahora, quiero dirigirme a los que están presentes aquí. Es posible, y quizás muy probable, que muchos de ustedes en el segundo mandato de Bush hayan votado por él, especialmente si son blancos. Hermanos y hermanas, seré muy franco. Si ustedes son blancos y votaron probablemente por Bush, son como la vasta mayoría de los adventistas en Estados Unidos. Quedé impactado que uno de los hombres más finos que he conocido, líder de la verdad presente, me dijo que votó por George Bush. Le dije, mejor es que te arrodilles y te arrepientas de eso, hermano. Arrepiéntete. Pero también quiero decirle a los otros, si ustedes tienen rostros afroamericanos, probablemente votaron por Kerry. Estoy dejándolo claro, hermanos y hermanas. Yo sigo el espíritu de profecía, no votaré por ningún hombre. Si votaste por Kerry, al menos no te equivocaste, porque perdió. Pero si hubiese ganado, habría ido por la misma dirección. No lo hizo porque no fue elegido finalmente. Esa es la única razón.
Hermanos y hermanas, si creen que los políticos acabarán esta obra, están engañados. No hay esperanza para ningún político en ningún país del mundo que nos saque adelante. Así que yo no arriesgaré mi vida colocando mis recursos de un lado u otro. Quiero decir que las cosas seguirán su curso. Nosotros somos hijos de Dios. El Dios del cielo por sí mismo sostiene el destino de este planeta. Y nosotros debemos invertir todas nuestras acciones en el Dios del cielo. Ahora quiero llevarlos, hermanos y hermanas, a los detalles, porque en el fin, este pequeño grupo y los otros pequeños grupos reunidos en todo el globo terráqueo tendrán que ser los responsables de encender a todos los fieles de Dios. No hay ninguna duda. Mi hermano ha dicho, no puedes callar, no puedes solo predicar la verdad. Hace unos años hablaba con un hermano que vino aquí a Heartland y venía de una de nuestras iglesias. Le dije, ¿qué tal está tu sábado? Me dijo el nombre del predicador que había dado el sermón. Y agregó, hemos tenido una agradable verdad esta mañana. Por cierto, si alguna vez te sientes aludido, se convierte en una verdad desagradable. Pero no fue ni siquiera una verdad preciosa. Y recordando el libro de Primeros Escritos, página 63, la hermana Elena de White dice, hay muchas verdades preciosas en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la que necesitamos? Es la verdad presente, la que necesita el rebaño. No solo la preciosa verdad. Eso va directamente a lo que mi hermano decía un poco antes. Y eso significa que las doctrinas clave de nuestra iglesia, el santuario, la ley, el sábado y esos grandes principios acerca de la justicia por la fe, si no estamos predicando eso, estamos dejando a nuestro rebaño en ignorancia y fuera del poder salvador de Jesucristo. Estas son las palabras. Déjenme decirles que hay pasajes en el espíritu de profecía que no me sé. Solo las leo una y otra vez. Esta es una de ellas. Y les digo que no hay mejor libro sobre el asunto de salvación que el 5º tomo de testimonios para la iglesia. El número 5 es un libro central de los testimonios para la iglesia. Pero déjenme agregar que es de lo más central de lo que pueden imaginar. Dice, sacudid de vosotros el letargo espiritual. No sé a quién estoy diciendo esto hoy, que necesita escuchar este mensaje, pero alguien aquí necesita este mensaje, porque el Señor me recordó que lo presentara en esta oportunidad. Quizá no es alguien, sino algunos. Sacudid de vosotros el letargo espiritual. Trabajad con toda vuestra fuerza para que podáis salvar vuestras propias almas y las de otros. ¿Lo captaron, hermanos? ¿Cuánto de vuestra fuerza? ¿Ya escucharon sobre el diccionario Standish? ¿Qué significa todo? Trabajad con toda vuestra fuerza para que podáis salvar vuestras propias almas y las de otros. Ahora no es el tiempo de decir paz y seguridad. Lo he mencionado en mis sermones, que la paz y seguridad no es sobre guerras y conflictos de este planeta. Es lidiar con ministros y profesores y pastores y todo quien ejerza un rol de liderazgo que ande calmando los temores de las personas. Y eso es lo que leemos exactamente en la página 282 de Primeros Escritos. Cuando se lanzan contra aquellos pastores que los calmaron, cuando estaban preocupados. Quizás algunos de ustedes han permitido que pastores u otras personas los calmen sobre estos asuntos. Se los digo, por la gracia de Dios, nosotros no los calmaremos al respecto de estos asuntos. Hay demasiado en juego. La gente dice que somos muy alarmistas. Hubo un hombre que me lo dijo al principio de estas sesiones. Me dijo, no te emociones tanto con respecto a estas cosas. Le dije, hermano, la juventud de nuestra iglesia
Le he dado 55 años de mi vida a esta iglesia para entrenar a nuestra juventud y he visto a nuestra juventud siendo arrancada y destruida en esta iglesia. ¿Y me pides que me mantenga en calma? Pues te digo que no me calmaré sobre lo que está pasándole a nuestra juventud, porque están siendo apartados dentro de esta iglesia para eterna perdición. Si consideras bien a tu iglesia y viendo que los niños y jóvenes están siendo apartados de esta iglesia, entonces no estás calificado para ser llamado adventista del séptimo día. No calificas para declarar que eres un soporte de la verdad presente. Estás fallando en tu rol y no voy a parar. Por la gracia de Dios, no pararé. Continuamos leyendo. Pero antes déjenme decirles que espero que busquen para encontrar a esa preciosa juventud, que trabajen para encontrarla, que si vienen para aquí a ser entrenados se convertirán en poderosos obreros y los escucharán algún día predicando en este lugar. Pero no están aquí todavía, pero te digo que serán grandes obreros para Dios. Y si crees que enviándolos a una universidad denominacional regular está bien, eres una persona muy engañada. Si crees que esos institutos los entrenarán para el reino de los cielos y para la gran comisión evangélica, has sido desesperadamente engañado. Continuemos. Para dar este mensaje no se necesitan oradores elocuentes. Bueno, creo que nadie nos invitaría a mí y a mi hermano, porque no somos elocuentes. Ha de proclamarse la verdad en toda su punzante severidad. Eso sí que es una declaración fuerte, ¿no es así? Con su punzante severidad. Creo que es hacia donde vamos ahora. Se necesitan hombres de acción. Mujeres, también necesitamos de ustedes, mujeres de acción. Hombres que trabajen con energía dedicada e inagotable en favor de la purificación de la iglesia y la amonestación del mundo. Dos asuntos. Recuerdo que nos escribieron desde aquí en Harlan Hope y Harlan porque dijeron que debíamos salir y predicar al mundo y no venir y entrar en la iglesia. Tengo una comisión de Dios para trabajar por la purificación de la iglesia y amonestar al mundo. Tenemos dos comisiones. Eso es lo que le dije a nuestros líderes. Ha de llevarse a cabo una gran obra. Han de trazarse planes más amplios. Ha de salir una voz para despertar a las naciones. Los individuos cuya fe es débil y vacilante no son los que llevarán adelante la obra en este tiempo de grave crisis. Necesitamos valor de héroes y fe de mártires. Ese es el fin de ese capítulo. ¿Lo captan? Tenéis el valor de héroes y la fe de mártires. Yo ni siquiera me conformo con el valor de héroes. Quiero el valor de Cristo. Es por lo que pido cada mañana. Es lo que necesito. No puedo arriesgarme. Ni el humano más valeroso es mi ejemplo final. Oh, sí que son hermosos ejemplos para mí. Quedo impresionado por estos héroes y mártires del pasado. Voy a leer la última petición de Elena de White, o casi la última petición de Elena al respecto del sellamiento. Quiero que volváis, y si lo leéis cientos de veces, pues necesitaréis leerlo otra vez. Página 193 a la 201 del tomo 5 de Testimonios para la Iglesia. Este es absolutamente el pasaje del espíritu de profecía que he leído más que cualquier otro. Finaliza de esta manera. Ahora es el momento de prepararse. ¿Cuándo?
Tendremos que colocarlo también en el diccionario Standish. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. ¿Hay algún hombre o mujer que sea impuro aquí presente? No quiero que levante su mano. No quiero que se declare. Pero si aquí hay algún hombre o mujer que tiene una vida impura, disfrazado de adventista del séptimo día, si hay alguien en la congregación que sabe que su vida es impura, les leeré esto otra vez. No será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Impureza. Olviden que recibirán el sello de Dios, pero escuchen, el poder de la diaria rendición, momento a momento de vuestra voluntad a Cristo les dará victoria. Sí, seréis tentados, quizás en impureza. Oh sí, pero la tentación no es pecado. Es ceder a la tentación lo que es pecado. Algunas veces las personas sienten que no han sido vindicadas, pues tenemos un capítulo entero sobre la tentación, sobre qué es y qué no es. Algunos sienten que si son tentados a hacer algo malo o tener pensamientos impuros, ya son impuros. Dependerá de qué vas a hacer. ¿Lo has expulsado en el nombre de Jesús para que ahuyente a Satanás de ti? De eso depende. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Y muchos padres, quizás autollamados defensores de la verdad presente, están inspirando en sus hijos con estos impíos y no consagrados valores humanos. Oh, queremos que obtengas la mejor educación. Pues sí que necesitan una mejor educación. Tráiganos aquí para que tengan la mejor educación, la educación de Dios. Pero no necesitan una educación mundana. Los adventistas son ambiciosos. Enseñé por un tiempo a una escuela judía y una escuela judía ortodoxa cuando fui joven mientras hacía mi bachillerato. Les digo que ellos en verdad están a la altura de su reputación de ser las personas más ambiciosas del mundo. Y eso es lo que ellos quieren para sus hijos. Fue algo interesante trabajar con alguno de esos padres, especialmente con la esposa del cónsul israelí en Sydney. Les digo que fue una gran mujer con la cual tuve que lidiar. Pero déjenme decirle que los adventistas no están en segundo lugar detrás de los judíos en ambición. ¡Qué trágico es esto! Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Y esto es con lo que ella termina con respecto al asunto del sello de Dios, y debo decirles que son palabras simples y sencillas, que no se pueden torcer para cambiarle el sentido. Hemos dicho bastante sobre la victoria sobre el pecado. Hemos hablado bastante sobre la rendición de nuestra voluntad a la de Cristo, la rendición total, del poder de ser limpiados de toda injusticia. Y Dios nos está llamando, hermanos y hermanas, en esta hora de los malvados en el mundo y en la iglesia, para que seamos hermosos, agua pura, literalmente, que sale del estanque turbio. Estamos en un estanque sucio, este mundo, esta iglesia, pero podemos ser ese lirio de agua pura que se levanta de la oscuridad en el mundo y dentro de la iglesia y mostrar la pureza de carácter de Cristo en nuestras vidas. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, resplandeceremos con el brillo eterno por siempre, por siempre. Russell y Colin, quiero decirles esto. Ha sido una experiencia gloriosa para un servidor que ha estado en el ministerio más de 50 años, el ser parte de esto.
Oro al Señor para que esto inicie el clamor de medianoche para el mundo. Es hora. Ya se ha pasado. Hemos de sacar a la luz estos mensajes. Tomen esta discusión de mesa redonda y llévenla a sus amigos. Debe ir por todos lados. Esto encenderá un fuego que solo acabará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso espero. Russell, ya es hora de cerrar. Antes de la oración, ¿quieres decir algo? Solo quiero decir que sigo siendo miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quiero animarlos a ustedes también. Yo no renunciaré a darle la Iglesia Adventista del Séptimo Día a gente infiel. Quizás no sea el miembro más respetado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero creo que mi Señor fue el miembro más fiel de la Iglesia de Dios. Yo no he alcanzado en lo más mínimo su fidelidad, pero quiero ser fiel a su iglesia. Pero una cosa he propuesto en mi corazón por la gracia de Dios: orar por cumplirlo. Pero si fuera un asunto de negar mi fe por mantener mi membresía, rápidamente renunciaría a ella. Y déjenme recordarles sobre el hombre ciego que Cristo sanó y sus padres infieles. Ellos sabían que Cristo lo había sanado, pero cuando se les preguntó de parte del Sanedrín quién lo había hecho, dijeron una total mentira. Y la Biblia dice en Juan 9 que lo hicieron porque los judíos dijeron que cualquiera que confesara a Cristo sería echado de la sinagoga. En otras palabras, perderían su membresía. Esos padres retuvieron su feligresía, pero no confesaron a Cristo. Perdieron su vida eterna. Y del ciego, si leen un poco más adelante, dice que lo sacaron de la sinagoga porque él sí confesó a Cristo. Él fue desfraternizado, no porque lo haya elegido. En cambio, sus padres sí retuvieron su feligresía. Pero ¿quién de estos dos grupos está listo para ir al cielo? El que fue expulsado porque confesó a Cristo. No lo olviden. No vendan su alma por un asiento en la iglesia. Padre Celestial, qué privilegio es estar con el pueblo de Dios en esta santa y sagrada convocación. Señor, Colin y yo hemos hablado muy francamente porque tenemos una carga por tu iglesia, por tu pueblo. Tenemos una carga por nuestra propia alma, porque qué trágico sería que prediquemos estos temas y seamos expulsados. Nuestra responsabilidad se volvería aún mayor. Somos conscientes de ese hecho. Te agradecemos por la continuidad en la fe del pastor Spear, con 82 años de edad. Qué gran ánimo ha sido para nosotros en todos estos años. Pero no es para el pastor Spear o ningún otro pastor al que miramos, sino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oramos de que siempre nos tomes en tus brazos cariñosos y que nos corrijas donde te hemos fallado y lleves nuestra atención a aquello que debe ser removido para que no haya ninguna mancha en nuestro carácter. Y oramos para que sea así para todo tu pueblo, a todos los que han asistido a esta santa convocación, la 19ª de ellas, en estas tierras que a los ángeles y al Santo Espíritu les encanta pisar. Lo pedimos en el santo nombre de nuestro Salvador. Amén.